Hola, ya estamos de regreso en la Rueda de la Vida, soy Daniela Contreras y estamos hablando de las despedidas. Las despedidas cuando alguien fallece, las despedidas cuando terminamos una relación, las despedidas cuando terminamos una relación de trabajo, las despedidas cuando terminamos una relación de amistad, cuando alguien se va de viaje, cuando pues nos tenemos que despedir de todo en la vida tarde o temprano, porque como les decía y como bien nos decía también una de las formadoras que tuve, una de las mejores tanatólogas que hay en México, que es Alejandra Tinajero, a la cual le mando todo mi cariño y mi respeto, y gracias al universo por ponerle en mi camino. Ella empezaba siempre sus formaciones tanatológicas diciendo: todos nos vamos a morir, todos los que estamos aquí. Es lo único seguro que tenemos en la vida, lo único seguro. Y es para lo único que no nos preparamos. Tomamos cursos de cocina y cursos de cómo pintarnos y cómo vestirnos y de psicología transpersonal y de pero talleres de tanatología o cursos de tanatología poca gente toma, poca gente se prepara. Y debemos de prepararnos desde niños, porque desde que nacemos a través de una pérdida, que es la pérdida del vientre materno. Y de ahí empiezan las pérdidas en nuestra vida y las despedidas. Tenemos que despedir el vientre materno y bienvenir a la vida. Ahorita les voy a leer un fragmento de este libro de Elizabeth Kubler-Ross, que también me encanta, porque yo desde que descubrí a Elizabeth Kubler-Ross, que es la fundadora de lo que es la tanatología y las fases del duelo, un ser maravilloso, de verdad espectacular. Ella murió en el 2004, pero para mí es como si siguiera viva, porque yo la siento desde que tomé su primer libro, que se llama La Rueda de la Vida, por eso el nombre de este programa. Yo sentí a Elizabeth muy cerca de mí, aunque ella ya había trascendido, y precisamente fue ese año que ella murió cuando yo la conocí a través de su libro. Y me dio primero mucha tristeza porque yo dije, esta mujer yo la voy a ir a buscar, y donde esté yo agarro un vuelo mañana y voy a buscarla, y en eso vi que ella acababa de morir, ¿no? Entonces, pues bueno, fue triste por ese lado, pero aún así lo que hace el arte, una de las grandes cosas que hace el arte, es que nos hace trascender en la vida, y creo que Elizabeth ha trascendido a través de todos sus libros. La Rueda de la Vida te lo recomiendo mucho, es un libro que habla de su historia, de su vida, de su biografía, un libro muy bonito, que te simbra, que te mueve, y bueno, y de ahí tiene infinidad de libros, los cuales los tengo todos en mi librero, creo que todos, sí, todos. Y entonces, cuando estaba yo pensando en el tema de las despedidas, me acordé que hay un libro de Elizabeth Kubler-Ross que aquí tengo, que se llama Vivir hasta despedirnos. Y ya lo había leído yo hace algunos años, pero qué bonito es cuando vuelves a tomar un libro, porque ese libro vuelve a llegar a tu vida, te vuelve a llamar, y entonces lo vuelves a leer y parece como que nunca como si nunca lo hubieras leído, porque cobra totalmente otro sentido, porque tu vida es otra, tú ya mutaste, tú ya cambiaste, tú ya estás en otra piel, en otro contexto, en otro momento único de tu vida, y entonces dices, no había visto esto de esta manera, no había sentido, no me había dado cuenta. Y hoy, en la mañana que tomé este libro y me salí al bosque, porque gracias a Dios vivo en un bosque maravilloso, y qué bueno que hay sol, porque estos tiempos de frío fueron muy difíciles, y me salí a leerlo y a leerlo y a leerlo y a leerlo, a releerlo, a reencontrarme con él. Y quiero recomendarles mucho a las personas que están pasando por un proceso de pérdida, o que pasaron por un proceso de duelo, sobre todo de un familiar, de un ser querido, porque aquí Elizabeth sí se centra mucho en las pérdidas de muerte de un ser querido. Este libro es maravilloso, este libro nos enfrenta con el proceso de muerte cara a cara. Incluso ella en este libro nos propone ver a través de la fotografía todo el proceso de muerte de las personas que prestan su historia para este libro. En este libro Elizabeth nos va mostrando historias de personas a las que ella les dio atención tanatológica, a ella y a sus familiares, pero junto con la persona que ella hace esta recopilación y este trabajo, empiezan a fotografiar a estas personas en su fase terminal. Y entonces tú vas leyendo la historia de estos enfermos terminales, que hay de todos colores y de todas edades, porque hay una historia de una niña de 10 años llamada Jamie, la historia de una mujer joven, artista, pintora, la historia de una mujer ya grande con distintos tipos de padecimiento, con distintos tipos de vida.
Y una de las cosas que va pasando en este libro es que al ir leyendo cómo hace la intervención Elizabeth Kubler-Ross para estos enfermos terminales, al ir leyendo la historia de cada uno, van surgiendo estas fotografías donde ves como el cuerpo empieza a decaer y ves cómo están ya flaquitos en los huesos, cómo ya no pueden sostener la cabeza hasta el momento de la muerte, ¿no? Y Elizabeth capta a nivel fotográfico momentos importantes en su relación con estas personas. Y entonces me gustaría leerte un fragmento de este libro que se llama Vivir hasta despedirnos, donde Elizabeth nos habla de lo importante que son las despedidas, lo importante que es vivir hasta despedirnos, hasta que la muerte nos encuentre, y no esperar a que estés frente a un lecho terminal, y no esperar a que la muerte te tome por sorpresa, porque si nos dan la noticia de una enfermedad terminal, por lo menos tenemos la gran bendición, digo yo, y la oportunidad de ir arreglando cosas, de ir sanando cosas, de ir despidiéndonos poco a poco de todo lo que conocemos como vida. O si tenemos a un familiar al que se le ha detectado alguna enfermedad terminal, nos da tiempo de despedirnos de él, de dedicarle tiempo, el tiempo que no le habíamos dedicado, de corregir muchas cosas, de pedir perdón, de tantas oportunidades. Pero a veces la muerte no nos da esa oportunidad, o la vida no nos da esa oportunidad, y hay muertes súbitas, infartos y accidentes, asesinatos, suicidios, tantas cosas. Y en ese momento es cuando el duelo se hace muy profundo y muy difícil de superar, porque empiezan las preguntas y las culpas, porque yo nunca le dije que lo amaba, que lo quería, porque yo nunca le dije que me disculpara por esto que hice y por lo cual me siento culpable, me siento mal, porque nunca le dije lo que significaba en mi vida, porque no pasé más tiempo con él, porque no fui a su cumpleaños, porque y esos porqués que atormentan tanto a la psique hacen que después ese duelo se vuelva complicado, incluso hasta puede ser patológico, y pues necesitamos ahí de una gran ayuda tanatológica, psicológica, etcétera, ¿no? Médica incluso, porque el cuerpo empieza a reaccionar ante estos episodios de pérdida. Entonces Elizabeth en este libro nos habla de lo importante de las despedidas, sobre todo cuando tenemos a un enfermo terminal cerca de nosotros en casa, y me gustaría leer un fragmento. No sé, producción, cuánto tiempo me queda, porque me voy. Sí, muy bien, ok, porque estuvo un poco, no muy larguito, pero creo que vale la pena leérselos. Es la introducción del libro de Elizabeth Kubler-Ross, y pues qué más que en palabras de la gran maestra Elizabeth, yo que les puedo contar del libro, mejor escuchémosla a ella. Esta es la introducción del libro Vivir hasta despedirnos, por Elizabeth Kubler-Ross. Dice: conocí a Mal Warshau a través de un amigo que estaba al tanto de mi trabajo con pacientes en fase terminal, y también del interés que Mal tenía por entender algo mejor el misterio de la muerte. Después de una conversación preliminar con Mal, en la que me explicó sus metas, le invité a mi casa, donde no solo aprecié su valía profesional, sino también su valía humana. Estaba interesado en estudiar un tema que demasiada gente trata de evitar. Estaba claro que Mal, como tantos otros en nuestra sociedad, no se sentía tranquilo ante la idea de la muerte, pero tenía una gran ventaja. Es decir, tenía la intención de enfrentarse a su miedo y estaba dispuesto a estudiar todos los cabos que quedaban por atar, para tratar de encontrar las respuestas a las numerosas preguntas que se planteaba, no solo sobre el tema de la muerte y el proceso del morir, sino también sobre la vida, sobre el vivir y sobre el trato que damos a aquellos que tienen que afrontar su propio e inevitable final. Mal trajo una serie de fotos de una bella mujer que había luchado muy valerosamente contra un cáncer para finalmente sucumbir a él. Con sus dones y talentos, una mente investigadora y unos ojos que alcanzan a ver lo que mucha gente ignora, Mal había conseguido captar en fotografía los aspectos de la vida y de la muerte de su amiga Beth. Y mientras mirábamos las fotos, empezamos a hablar sobre lo mucho que podemos aprender de la gente que sufre una enfermedad terminal. No solamente la mayor sabiduría y de la mayor profundidad que adquieren en el camino de la enfermedad, sino también de las expresiones de sus caras y de su voluntad de ser fotografiados. Esperamos que todo esto sea apreciado por mucha gente y que pruebe a los escépticos que morir es una parte importante de la vida.
Estas fotos dicen, en un lenguaje simbólico, lo que es sufrir, el dolor, la soledad. Demuestran que este proceso es como una piedra noble que ha de ser pulida para convertirse en una joya. Aquellos que enfrentan a una enfermedad incurable y tienen la fuerza de aceptarla, saldrán del combate con el brillo de una joya en sus rostros, como captaron las fotografías de Mal. El propósito de este libro es enseñar lo que le sucede a los seres humanos, jóvenes o viejos, cuando se encuentran con que un mal los destruye por dentro. Pero a pesar de ello, pueden resurgir de la misma manera como una mariposa sale de su capullo, con sentimientos de paz y de libertad, no solo dentro de ellos mismos, sino también de los que tienen la voluntad de compartir con ellos sus últimos momentos y la fuerza de decir adiós, sabiendo que al mismo tiempo cada despedida incluye una bienvenida. Cada uno de los pacientes que escogimos reaccionó de una manera diferente a su enfermedad y tenía un sistema diferente que los mantenía vivos, pero todos tuvieron la fuerza de aceptar su enfermedad sin temor al final, sin ninguna culpa, sin ningún sentimiento de dejar algo por hacer. Los únicos enemigos del hombre son el miedo y la culpabilidad. Pero si podemos afrontar nuestro propio miedo, nuestros errores y asuntos pendientes, conseguiremos tener más respeto y amor propios, y tendremos más valor para luchar contra cualquier tormenta que nos sacuda. Uno de mis profesores dijo alguna vez, si protegéis los cañones de las tormentas, nunca veréis la belleza de sus erosiones. El trabajo de toda nuestra vida ha consistido en enseñar a los pacientes a mirar una enfermedad incurable no como una fuerza negativa y destructiva, sino como uno de los problemas de la vida que enriquecerá su crecimiento interior, ayudándole a volverse tan bellos como los cañones a la luz del relámpago. Esperamos que esta aventura en común, con las fotos de nuestros pacientes, lo diga todo, ya que no hay necesidad de muchas palabras para describir lo que sucede en ellos. Nuestros pacientes han sido escogidos al azar. Fueron los primeros que voluntariamente se ofrecieron para participar en este libro, como un regalo a sus familias y a todos los miles de desconocidos que al ver estas fotos y estas líneas, dándose cuenta de su estado de salud, se preguntan si podrían afrontar una enfermedad incurable con tanto valor, paz y serenidad. Nuestra función es una lucha. En una lucha siempre fue simplemente actuar como catalizadores, para compartir tal vez sus lágrimas, una esperanza, pero sobre todo para escuchar. Cada uno de ellos preparó de manera muy íntima su propia muerte. Todos estaban convencidos de su destino y prepararon todo de modo que reflejase su carácter. Cada uno escogió vivir hasta el final de la manera más significativa posible, incluyendo a Jamie, cuyo deseo era estar en casa con su madre, con sus juguetes, con su hermano y con su perro favorito. Ella también era consciente de que su muerte se acercaba, pero mientras pudiera ver a su querida mamá al abrir los ojos, se sentía en paz. Aunque durante su estancia en el hospital todo mundo la mimaba, no encontró compensación a lo que ella sentía en su casa. A pesar de su edad, también hizo muy bonito y simbólico un dibujo de la muerte, que más tarde fue un consuelo para su madre, la cual entendió el mensaje de la niña y fue capaz de abandonar su egoísmo, pudiendo soltarse de las ligaduras de la vida y simbolizar su muerte en un dibujo como un globo ascendiendo al cielo. Espero que esta aventura conjunta nos lleve a pensar sobre la vida, a pensar sobre la manera como pasaremos nuestros últimos días y últimas noches, que nos ayude a evaluar el propio estilo de vida y de muerte día a día, nos enseñe que cada despedida es una bienvenida y nos impulse a compartir los pensamientos más profundos y los sueños de aquellos que nos han precedido, enseñándonos de qué manera puede suceder si escogemos que sea así. Los seres humanos tienen una gran ventaja sobre todos los demás seres vivientes, y es la libertad de elección. No somos motas de polvo, insignificantes, llevadas por el viento sin ningún destino. Cada uno de nosotros es como un bello copo de nieve creado por Dios. Los dejo con este pensamiento. Seguimos, vamos a un corte. Soy Daniela en la Rueda de la Vida.